Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a Aprende en Casa 3. Y el día de hoy, para su sesión de lengua materna, nos acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida. Muchas gracias, María. Qué gusto saludarte y también qué gusto poder saludar a las alumnas y alumnos de sexto grado. Qué felicidad saber que nos están acompañando en esta su clase de lengua materna español sexto grado. Y el día de hoy, María, de verdad que me da mucho gusto compartirte que vamos a tener una sesión llena de misterio y de terror. Ay, qué nervios. A mí eso del terror me encanta, aunque me da mucho miedo, la verdad. Pues no, María, vamos a aprender muchísimas cosas. Y fíjate que también, pues aquí vamos a comentar lo que estuvimos con anterioridad abordando sobre las características del cuento de terror. Seguramente en casa tú has de recordar que vimos la característica de la tensión, que es lo que realmente nos provoca pues captar la atención de las personas que leen tu cuento de misterio o de terror. Exacto. Y también estuvimos viendo otra de las particularidades o características del cuento de terror y vimos que una de las más relevantes eran que suelen tener escenarios que podían ser lugares tenebrosos y pusimos algunos ejemplos como los cementerios, las cuevas o simplemente parajes solitarios. Y vimos que describir este tipo de lugares es muy útil para generar una atmósfera que sea propicia para el miedo. Muy bien, María. Veo que tienes esta información muy clara y a este paso nos vamos a volver expertas junto con nuestros estudiantes en los cuentos de terror y de misterio. Pero también hay que recordar que la mayoría de las historias suele tener un personaje protagonista y un antagonista. Así es, siempre hay un personaje principal que puede ser, en términos generales, bueno o malo, pero que lleva el peso de la historia. Y el antagonista es aquel que representa un obstáculo para los objetivos de nuestro protagonista. Ese es un buen punto. Qué bueno que lo mencionas, María. El protagonista es el personaje en el que se va a centrar la historia. En muchos cuentos clásicos suele ser el protagonista una persona buena y el antagonista normalmente lo manejan con una persona mala que le quiere hacer un daño al protagonista. Y esta visión es, por decirlo de alguna manera, muy simple, porque también nos vamos a dar cuenta que existen protagonistas grises, sin chiste, protagonistas maléficos también, heroicos y también protagonistas que son buenos. Y exactamente lo mismo va a pasar con los antagonistas. Vamos a tener diversidad. Claro, los antagonistas también pueden ser muy diversos. Pero cuéntanos, Gaby, ¿qué el misterio es grande? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a seguir con los cuentos de misterio y de terror. Creo que ya es momento de que comiences a escribir, pero también vamos a identificar distintas formas de narrar, así como las diferentes voces narrativas que pueden presentarse en un relato de misterio. Además, vamos a leer y analizar fragmentos de cuentos para descubrir cómo se puede elaborar una redacción en primera y en tercera persona. Eso ya lo habíamos visto en geografía. Y los materiales que vas a necesitar, pues básicamente son tu libro de texto, lápiz, goma, porque vamos a pedirte que escribas y quizá tengas que borrar, y tu cuaderno también para tomar notas o algunas hojas que tengas ahí a la mano. Y si antes de comenzar con nuestra sesión del día de hoy, como ya es costumbre, nos lees un cuento a mí y a nuestros estudiantes para ir entrando en materia. Ya sabes que nos encanta cuando leemos. Ay. Claro que sí, María. De verdad que a mí me encanta también leerles. Y el día de hoy, para comenzar muy bien, les tengo un cuento que se llama La Rumorosa. Y precisamente ese cuento de La Rumorosa lo tomé de este libro que se llama La Rumorosa y los Aparecidos. Este cuento surge en Baja California, al norte de nuestro país, y se trata de una historia anónima, es decir, se fue construyendo de manera colectiva. Y pues si están listos en casa, vamos a iniciar. Disfruten mucho, mucho la lectura y se las voy a presentar aquí. Ojalá que en algún momento tengas oportunidad de revisar este libro. Vamos a empezar. La Rumorosa. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera llamada Eva.
Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados. Sin importar la hora, iba a donde se lo pidieran. Cierto día llegó a su casa una señora rogándole muy angustiada: «Señorita Eva, mi esposo está enfermo. Necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo». «¿Qué es lo que tiene?», preguntó la enfermera. «Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche se estuvo quejando», respondió la mujer. «¿Por dónde vives?». «Cerca de La Rumorosa», contestó. «Está lejos», dijo la enfermera. «Primero voy a ver a una vecina que también está enferma, pero dime cómo llegar y en cuanto me desocupe iré para allá». La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada su visita, salió rumbo a La Rumorosa, caminando bajo el calor intenso del mediodía, pero en su prisa por llegar a donde le esperaban, equivocó el camino. «No veo ninguna casa», pensó preocupada. «Estoy segura que me dijo que era por aquí». Ya habían pasado varias horas desde que saliera de su casa y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así, trató de no desesperarse. Levantó la vista y no miró otra cosa que piedras formando los enormes cerros de La Rumorosa. Una sensación de temor la invadió porque sabía historias de ese lugar en las que se hablaba de aparecidos, brujas y quién sabe cuántas cosas más. Decidió volver a caminar y, guardando su miedo, se metió entre aquellos cerros. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. «¡Eva! ¡Eva!». La mujer echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y no supo más de sí. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de La Rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía raite. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado del que iba manejando. El susto que se llevaban. La mujer se quedaba muda todo el camino y siempre desaparecía frente al panteón. Se dice que todos estaban tan espantados que ya no querían pasar por aquellos lugares, pues corría el rumor de que era la enfermera muerta. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera de turno. A pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía, la mayoría coincide en que siempre los favoreció. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena, pero como nadie sabe dónde murió, no han podido hacer nada. Así, la muerta seguirá vagando por los caminos de La Rumorosa durante muchos años más. ¿Qué te pareció, María? Qué cuento más interesante, la verdad. Y creo que también es muy pertinente porque aquí queda muy clara la importancia del escenario. ¿No creen en casa? A mí sí me lo pareció. Es verdad, María. El escenario en este cuento es determinante. Si la enfermera no se hubiera perdido en el camino, otra sería la historia. Sin embargo, también es importante resaltar que en este cuento no hay un antagonista. ¿Se dieron cuenta ustedes ahí en casa? Este es un ejemplo de que no necesariamente las historias necesitan un protagonista y un antagonista. Hay muchas formas de narrar. Tienes toda la razón. Ahora que lo estás mencionando me doy cuenta de ello y es cierto, no hay un antagonista y esto nos ayuda a tener un panorama más amplio de las posibilidades para escribir nuestra historia. Y oye, Gaby, otra característica que a mí me gustaría resaltar es que La Rumorosa es un cuento que está escrito en tercera persona, ¿no? Así es, María. Y eso es lo que más me interesa que ustedes se den cuenta en casa. María, el cuento de La Rumorosa lo relata un narrador omnisciente. Eso quiere decir que todo lo sabe y que todo lo ve. Y esa persona es quien nos va a contar poco a poco este cuento, esta historia, y también aquí pues nos dice cómo se perdió la enfermera en ese lugar tan solitario.
Las historias obviamente se van a contar desde miradas diferentes y con eso estamos iniciando el tema de hoy. Las narradoras o los narradores van a ser quienes construyen las historias, los que van a ir describiendo los sucesos. Y pues podemos contar las historias, por ejemplo, en primera persona, es decir, cuando tú eres el protagonista y también ese protagonista está participando en la historia y nos va a contar sus vivencias. Pero también existen las historias que pueden contarse en tercera persona. Y esto quiere decir que es el narrador el que observa y cuenta lo que está pasando, sin precisamente ser parte de esa historia. Pero este narrador omnisciente en tercera persona lo ve y lo sabe todo respecto a lo que está narrando. Cuando escribimos en primera persona, nosotros somos los protagonistas de nuestra historia. Es como si habláramos de nosotros mismos. Somos en ese momento el personaje de nuestra historia. En cambio, cuando escribimos en tercera persona, es como si estuviéramos contando lo que sucedió a alguien más. Claro que sí. Y justo en este momento está apareciendo esta información tan importante que nos está comentando María, y esas son las funciones del narrador. Las historias necesitan que alguien nos la cuente, porque el narrador, al ser quien cuenta, también es él el que organiza los hechos y el que dispone de qué manera va a ir contando estos eventos. Es decir, el narrador tiene el control absoluto de cómo nos va a contar la historia. Él a veces es testigo, pero también es el que explica, expone el conflicto, quien te da pistas para entender los sucesos, te cuenta hechos reales o pueden ser inventados. El narrador, como pueden ver, puede tener muchas funciones dentro de una historia. Ya voy entendiendo mejor. La función del narrador es un poco más que solo contar la historia. Por ejemplo, cuando alguien alrededor de una fogata cuenta una anécdota, es un narrador y necesita organizar las ideas, explicar con detalle los momentos claves. En realidad es todo un arte contar historias. Claro que sí. Y de esto creo que nuestros abuelitos tienen bastante experiencia, porque contar historias es un arte. Y es un arte que todos practicamos, pues en algún momento todos hemos contado alguna historia. Por ejemplo, se me ocurre que vas a la tienda y te ocurre algo, o ves algo, regresas a tu casa y te vuelves narrador. Tú vas a dar cuenta de lo que viste, lo vas a contar pues desde tu punto de vista personal y vas a tener ese control absoluto de la historia. Quienes te escuchen en casa obviamente no saben lo que te pasó cuando fuiste a la tienda, por ejemplo, y dependiendo de cómo articulamos lo que vivimos en la tienda, la historia puede variar de muchos modos. En pocas palabras, al ser narrador, pues vamos recreando lo que vimos con nuestras propias palabras. A mí me gustan mucho, por ejemplo, los cuentacuentos o los narradores orales, que son personas que se dedican a eso, a contar historias, y casi siempre historias que ellos pues no escriben, pero que como en el teatro o en las radionovelas tienen que echar mano de muchas de las técnicas de un creador para que el cuento sea interesante. ¿Qué te parece, María, si para ahondar en este tema escuchamos un par de fragmentos de un cuento para identificar el uso de la primera y la tercera persona, que justamente son las voces narrativas? Y este texto se llama Abuela Reina. Entonces te lo voy a leer, lo vamos a leer primero en tercera persona y dice así: el cuarto de su abuela era un recinto sagrado. Artemio no se animaba a asomar siquiera la nariz en él, a menos que la abuela saliera y dejara la puerta abierta. Era una habitación luminosa, siempre limpia y con un exacto acomodo de los objetos. Y aunque todos los muebles, la colcha y los pequeños adornos eran de colores pastel, no dejaba de ser una habitación intrigante. La luz que entraba al cuarto por la ventana parecía ser desinfectante, como si el sol y su brillo llegaran a limpiar el olor húmedo a crueldad encerrado por las noches. La abuela de Artemio siempre vestía elegante. Ella era indígena chol del estado de Tabasco. Le gustaba confeccionar su ropa y vestirse como si fuera la reina de Inglaterra. Así que escucharla hablar chol enfurecida, ataviada con sus extravagantes sombreros y su bastón con empuñadura de plata,
le daban un aspecto imponente. En varias ocasiones, Artemio tuvo la punta de ese bastón hiriendo su panza con alguna sentencia amenazante de la abuela. ¡Qué barbaridad, Gaby! Parece que Artemio no es muy feliz con su abuela. Y es interesante ver este tipo de narraciones en tercera persona. Por ejemplo, cuando el narrador habla del personaje, utiliza pronombres personales como él o ella, que son pronombres que están en tercera persona. Y de esa manera nos podemos dar cuenta que la narración se refiere a alguien. Otra forma de identificarlo es cuando el narrador se refiere al personaje por su nombre. Y de esa manera es fácil darse cuenta que estamos ante un texto en tercera persona. En el texto de la abuela, cuando se habla de los personajes, se dice Artemio o la abuela. Muy buena explicación, María. Espero que en casa hayan puesto mucha atención y que vayan tomando nota, porque María nos acaba de mencionar algunos elementos de un texto en tercera persona. Ahora, María, ¿qué pasaría si en vez de la abuela de Artemio utilizáramos el pronombre posesivo y dijéramos mi abuela? ¿Tú en casa te imaginas el mismo texto en primera persona? Vamos a leerlo, a ver qué les parece. Bien, dice, el cuarto de mi abuela es un recinto sagrado. Ni siquiera me animo a asomar la nariz en él a menos que mi abuela salga y deje su puerta abierta. Es una habitación luminosa, siempre limpia y con un exacto acomodo de los objetos. Y aunque todos los muebles, la colcha y los pequeños adornos son de colores pastel, no deja de ser una habitación intrigante. La luz que entra al cuarto por la ventana parece desinfectarlo, como si el sol y su brillo llegaran a limpiar el olor húmedo a crueldad encerrado por las noches. Mi abuela siempre viste elegante. Ella es indígena chol del estado de Tabasco. Le gusta confeccionar su ropa y vestirse como si fuera la reina de Inglaterra. Así que escucharla hablar chol enfurecida, ataviada con sus extravagantes sombreros y su bastón con empuñadura de plata, le confieren un aspecto imponente. En varias ocasiones he tenido la punta de ese bastón hiriendo mi panza con alguna sentencia amenazante que mi abuela profiere con furia. Como pudieron leer, la misma historia puede escribirse en primera o en tercera persona. Y aunque la historia no cambie, el punto de vista y cómo se puedan sentir las acciones, eso sí cambia. Este ejercicio es muy divertido, ¿no creen? Además, debemos notar que cuando escribimos un texto en primera persona, se utilizan pronombres como yo, mi o me. Ahora, María, ¿qué te parece si tú y yo hacemos el intento de pasar un texto de tercera persona a primera persona? Y les vamos a pedir que en casa ustedes también lo intenten. Hagan este ejercicio, les va a servir mucho. Pues es todo un reto y la verdad es que me entusiasma mucho la idea. Pero, ¿y qué idea nos propones, Gaby? Pues mira, seguramente ustedes se han de acordar que ya hemos compartido algunos textos de la escritora Amparo Dávila. Entonces vamos a hacer algo arriesgado con ese texto de esta artista mexicana que es tan admirada, sobre todo por sus cuentos de terror y misterio. Y vamos a escuchar este fragmento del cuento La señorita Julia. Y pongan atención en casa. La señorita Julia, como la llamaban sus compañeros de oficina, llevaba más de un mes sin dormir, lo cual empezaba a dejarle huellas. Las mejillas habían perdido aquel tono rosado que Julia conservaba, a pesar de que los años como resultado de una vida sana, metódica y tranquila. Tenía grandes y profundas ojeras y la ropa se le notaba floja. Y sus compañeros habían observado con bastante alarma que la memoria de la señorita Julia no era como antes. Olvidaba cosas, sufría frecuentes distracciones y lo que más les preocupaba era verla sentada ante su escritorio cabeceando a punto casi de quedarse dormida. Ay, qué triste historia la de la señorita Julia. Sin duda tiene un problema de salud que la tiene muy preocupada. Así es, María, lo mismo pienso. Pero pues continuando con nuestro tema, vamos a intentar ahora que sea la señorita Julia la que nos cuente su historia. Vamos a intentar ponerla como narradora
en primera persona. Verás que va a ser muy divertido hacer este ejercicio. Ay, Gaby, la verdad es que ya me puse nerviosa porque lo estoy intentando hacer en mi cabeza y no es tan fácil como yo pensé. No te preocupes, María. Vamos a hacerlo paso por paso y vamos a ver qué sucede. Trabajar con las palabras siempre es divertido. Entonces, cuando vayas leyéndolo, te vas a dar cuenta cómo va quedando tu texto. Y si pusieron bien atención, al principio del texto dice la señorita Julia, cómo la llamaban sus compañeros de oficina. Y ahí tenemos en la lámina precisamente este texto. Y pues te voy a pedir, María, que me acompañes leyendo cómo está en tercera persona y cómo nos queda en primera persona. Claro que sí. Texto en tercera persona, dice la señorita Julia, cómo la llaman sus compañeros de oficina. Y el texto en primera persona es señorita Julia, me llaman mis compañeros de la oficina. Perfecto, María. Entonces ya te diste cuenta que realmente es algo muy sencillo y que fuimos transformando pues una frase muy cortita. Y ya ahora sí ya voy entendiendo mejor. Lo siguiente dice así. Llevaba más de un mes sin dormir, lo cual empezaba a dejarle huellas. Y al cambiarlo en primera persona, va a quedar algo así. Llevo más de un mes sin dormir, lo cual empieza a dejarme huellas. Muy bien, María, te quedó muy bien. Y mira, vamos a seguir para que ustedes en casa vayan practicando. Continúa así. Las mejillas habían perdido aquel tono rosado que Julia conservaba a pesar de los años como resultado de una vida sana, metódica y tranquila. Y si lo cambiamos, nos va a quedar de esta manera en primera persona. Mis mejillas han perdido aquel tono rosado que conservaba a pesar de mis años, resultado de una vida sana, metódica y tranquila. Creo que conforme vamos haciendo este ejercicio, nuestros estudiantes ya captaron la idea y realmente es divertido este ejercicio. Y la verdad es que nos felicito porque nos quedó muy bien, lo logramos. Claro que sí, y seguramente en casa, si tú practicas, vas a ver que es muy sencillo. Yo te invito a que lo hagas con algunos ejemplos que tengas de los cuentos que ya revisamos y vas a ver que vas a tener un resultado pues muy entretenido. Anímate a hacerlo. Y bueno, pues como habíamos dicho al inicio de la sesión, es tiempo de crear. Vamos a realizar nuestro propio cuento de terror. Y para ello voy a pedirte que revisemos la página 67 de tu libro de texto. Aquí vamos a tomar nota de estos sencillos consejos. Bien, vamos a verlos en la página 67. Claro que sí. Y en esta parte de aquí te vas a dar cuenta y también los tenemos en la lámina. Y nos dice, describe la historia que será contada. ¿De qué tratará el cuento? ¿Qué cosas pasarán? Escribe en tu cuaderno el nombre de los personajes protagónicos y antagónicos y sus características. Elabora una cronología de los acontecimientos que sucederán en la historia para determinar la estructura de tu cuento. Señala el planteamiento, el nudo y el desenlace. Entonces, no te puedes perder esto para que empieces a redactar tu cuento. No pierdas de vista estos consejos que te dan en la página 67. Recuerda que estuvimos comentando al inicio de la clase que la atención es uno de los elementos más importantes. El que tengas claridad en tu protagonista, antagonista, o si quieres hacer un cuento como de La Rumorosa, también te puede servir mucho. O inclusive pensar en algo que te haya pasado cuando fuiste a la tienda, una historia de terror que te hayan contado en tu familia. Todas estas ideas te van a servir bastante para crear tu historia o tu cuento de misterio o terror. Perfecto, pues espero que ustedes en casa tomen nota y hagan estos ejercicios. Gaby, como siempre, muchas gracias. A ti, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Por hoy hemos terminado con Yo soy primera persona. Él está en tercera persona de lengua materna español, sexto grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos, hasta la próxima. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos
vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás, levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí, muy bien hecho, Yair, ahí bien, una más. Bien, otra más, bien trabajado, respira, bien, una más, bien, descansamos, movemos nuestros piecitos, movemos los pies, nos relajamos, respiramos, vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien, una más, otra. Ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.